2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, recibí una llamada de mi hija. Dijo que el banquete de este año tendría la mejor langosta y el pavo asado más caro. Quería que la casa se sintiera festiva. Pensé que me estaba invitando a unirme a la celebración. Hasta que dijo, solo envía el dinero. No hace falta que vengas, no tenemos suficiente espacio. Así que me reí. Porque esta vez, no solo me quedaría fuera, sino también mi dinero. Cuando las hojas de arce fuera de mi casa comienzan a caer, sé que el Día de Acción de Gracias está cerca. Ese viejo árbol que está afuera de la ventana de mi cocina. John lo plantó él mismo cuando aún vivía. Cada noviembre, se transforma en un resplandor de cálido color, como un silencioso recordatorio de que se acercan las fiestas. Y, con la misma fidelidad, me recuerda que las pasaré sola otra vez. John se fue hace 10 años. Me dejó esta casa a las afueras de Filadelfia, y nunca me he mudado. No porque no pudiera, sino porque no quería dejar atrás los recuerdos. Todavía lo imagino sentado en esta mesa de cocina, con el café en una mano y el periódico en la otra. Con los ojos cerrados, lo veo todo. Esa silla lleva una década vacía, como un rincón de mi corazón alrededor del cual he aprendido a vivir. El dolor se ha apagado con el tiempo. Para otros, las fiestas significan reunirse. Para mí, se han convertido en una época de soledad deslumbrante. Me he acostumbrado a asar un pavo para uno, a mezclar salsa de arándanos para otro, a distraerme frente a la transmisión del desfile por televisión sin nadie con quien compartirlo. Mi hija Emily nunca me ha invitado a su casa. Siempre está demasiado ocupada, los niños demasiado ruidosos, la casa es demasiado pequeña. Sus palabras siempre son pulidas, nunca personales. Le he ofrecido llevar vino, postre e incluso ayudar con la preparación, pero cada vez me ignora diciendo, ya tenemos suficiente ayuda este año. Así que no esperaba nada diferente esta vez. Mantuve mis esperanzas bajo control. Llegó la mañana del martes. Todavía estaba cargando 2 bolsas pesadas de maíz enlatado en el asiento trasero cuando sonó mi teléfono. Hola, mamá. Su voz era más suave de lo habitual, casi alegre. ¿Cómo estás? Hace más frío, recuerda abrigarte bien. Hice una pausa, dejé las bolsas en el suelo y acomodé el teléfono entre el hombro y la mejilla. Su tono me pilló desprevenido. Estoy bien. Acabo de terminar con la tienda. ¿Qué tal te va todo? ¿A Liam le va bien en la escuela? Intenté sonar tranquila, pero sentí una punzada en el pecho. Emily nunca llamaba antes de las vacaciones a menos que necesitara algo. Está bien. Estuvo resfriado el mes pasado y tosió durante semanas, pero lo llevamos al médico. La atención médica infantil ahora es carísima. Hizo una pausa y respiró hondo. Podía oír risas y música de fondo, una especie de reunión, llena y ruidosa. Bueno, ¿qué pasa? Dije con una media sonrisa, intentando calmar la inquietud que me invadía. No solo llamaste para ver cómo estaba. Soltó una risita, recuperando su tono familiar. Me conoces demasiado bien, mamá. La verdad es que, este Día de Acción de Gracias, estamos planeando algo muy especial. Quiero que sea inolvidable para Liam. Suena bien, respondí con cautela. Sí. Pedí uno de esos pavos de corral, reservé una mariscada y estoy preparando un pastel de calabaza casero, su favorito. Su voz se alzó, como si estuviera repasando la lista de la compra. Me apoyé en el coche y escuché. Por un instante, casi pude sentir la energía de una cocina familiar bulliciosa, algo de lo que no había sido parte en años. Y entonces, su tono se volvió un poco más pausado. Me preguntaba si podrías ayudarme a cubrir el costo esta vez. Sé que cobraste tu pensión el mes pasado, y papá dejó el pago del seguro, ¿verdad? Apreté el teléfono con más fuerza. Se me pusieron blancos los nudillos. Tenemos un presupuesto un poco ajustado. Este año viene más gente y todo es caro. Lo comprobé, debería rondar los $2,500. ¿$2,500? ¿Por una cena de acción de gracias? Pensé,
Respiré hondo, intentando mantener la voz serena. Creí que llamabas para invitarme. Hubo una pausa en la línea. Entonces se rió suavemente. Ay, mamá. De verdad que no tenemos espacio. Vienen los padres de Jim y su hermana trae a toda su familia. 5. Ya sabes lo pequeño que es nuestro lugar. Pero no te preocupes, te llamaremos por FaceTime durante la cena. Será como si estuvieras allí. No tienes que viajar, es demasiado. Solo envía el dinero, ¿de acuerdo? Su voz se desvaneció en el ruido de una fiesta detrás de ella, pero en mis oídos, todo se había vuelto extrañamente silencioso, como si estuviera relleno de algodón. ¿Quieres decir, que envío el dinero, pero no vengo? Repetí lentamente, asegurándome de haberla escuchado bien. Exacto. Es más fácil para ti. Además, no te gustan los lugares ruidosos y concurridos, ¿verdad? Mis labios se separaron, pero no salieron palabras. Siguió hablando, pero no me di cuenta de nada. Solo me quedó grabada su última frase antes de que terminara la llamada. Muchísimas gracias, mamá. Sin duda, estaremos pensando en ti este día de Acción de Gracias. Terminé la llamada y me senté allí en el asiento del conductor, con las manos todavía alrededor del volante, pero todo mi cuerpo se sentía como si se hubiera derrumbado hacia adentro. Miré por el retrovisor. Me miraba una mujer con el pelo canoso y ralo, arrugas profundas en las comisuras de los ojos y una expresión que no reconocí. Vacía. No se equivocaba. No me gustan las multitudes. Pero solo porque ninguna multitud me ha hecho espacio. Y en ese momento, supe que no volvería a repetir ese patrón. No confundiría la frialdad con la normalidad, ni esperaría una invitación que nunca llegaría. No financiaría su espectáculo navideño con las migajas de mi propia soledad. Querían mi dinero, pero no mi presencia. Esta vez no conseguirían nada. Porque este año me guardo algo. No dormí ni un ojo esa noche. Después de esa llamada, me senté en mi vieja silla de cocina y me quedé mirando el asiento vacío frente a mí. Fuera de la ventana, la lluvia de principios de invierno golpeaba suavemente contra el cristal, suave como una canción de cuna, pero no hacía nada para calmarme. Sobre la mesa había una nota adhesiva arrugada con mi lista de la compra de Acción de Gracias de la semana pasada. Puré de maíz, pastel de calabaza, sidra de manzana, especias para el pavo asado. La letra estaba un poco torcida, pero ordenada, claramente, hecha pensando en los invitados. Pero ahora me di cuenta de que incluso me había mentido a mí mismo sobre por qué lo escribí. Una parte de mí imaginaba, esperaba, que tal vez este año Emily sería diferente. Que aunque no fuéramos a sentarnos juntos junto a la chimenea, tal vez vendría a recogerme. Tal vez me llevaría a pedir comida para llevar y lo llamaría cena de Acción de Gracias. Incluso lo tenía planeado. Si me lo pedía, lo dejaría todo pasar y entraría por su puerta con una sonrisa, como lo había hecho durante los últimos 10 años, fingiendo que nada había pasado. Pero no lo hizo. Ella solo llamó para pedir dinero y lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Pensé que me había vuelto insensible a su frialdad. Pero esa frase, solo envía el dinero. No tienes que venir, fue como un rayo. Destruyó todas las excusas que le había dado. No se olvidó de invitarme. Para empezar, nunca quiso que estuviera allí. No fui parte de su día de Acción de Gracias, fui un ítem más en su presupuesto. Me levanté y entré al estudio. Esa pequeña habitación siempre había sido mi refugio. En los estantes estaban los viejos álbumes de fotos de John, su máquina de escribir y esa pesada caja de madera donde guardábamos todos nuestros documentos financieros. Me agaché y saqué un viejo libro de contabilidad mohoso del estante inferior. La tapa estaba descolorida y las esquinas curvadas. Era el registro meticuloso de John sobre nuestro presupuesto familiar. Solía decir, no sabes cómo sobrevive una casa hasta que escribes los números. Pasé a las últimas páginas. Había anotaciones sobre su pensión, mi antiguo sueldo de enfermera, nuestros primeros gastos médicos. Su letra era pulcra, paciente, como si intentara comprenderlo todo. Entre las páginas había una carta, cuidadosamente doblada y con el papel amarillento por el tiempo.
Era de John, una postdata a su testamento, escrita 6 meses antes de su fallecimiento. Grace. Si estás leyendo esto, probablemente significa que no llegué al final contigo. Sé que siempre pondrás a Emily primero, pero espero que, aunque sea por una vez, consideres ponerte en esa situación también. Este hogar no se construyó solo para niños, se construyó para nosotros. Y te lo dejé para que pudieras vivir en paz, no para que nadie más decidiera cómo debías vivir. Mis dedos temblaban. Doblé la carta y la apoyé en mi regazo, reclinándome en la silla con los ojos cerrados. Había pasado tantos años silenciándome. En el momento en que Emily llamó pidiendo dinero, ni siquiera lo cuestioné, inmediatamente comencé a calcular cómo podría reunirlo. Ni una sola vez me detuve a preguntarme, ¿realmente quiero darlo? Recordé todas las razones que alguna vez me dio para preguntarle. En 2016, dijo que necesitaban una casa más grande para Liam, le di mis ahorros para la entrada. En 2018, la matrícula de la escuela privada era demasiado alta, también la cubrí. En 2020, el trabajo de Jim era inestable y habían perdido el seguro, pagué la fianza del hospital de su suegro. No se mencionó el reembolso ni una sola vez. Incluso el año pasado, cuando Liam ya estaba en secundaria, afirmó que tenía depresión posparto y necesitaba terapia, la ayudé de nuevo. Ella nunca preguntó, ¿puedes pagar esto, mamá? Ella me dijo, es tu deber apoyarme. Y nunca dije que no. Ni una sola vez. Mientras hojeaba el libro de cuentas, un recuerdo me vino a la mente. Acción de gracias de hace 3 años. Llevé un pastel de calabaza casero a su casa y llamé a la puerta. Jim abrió y pareció sorprendido. Ah. ¿Emily no te lo dijo? Cenaremos en casa de mi hermana esta noche. Sonreí y dije, está bien, dejé el pastel en la puerta y volví a salir al frío. Ese pastel no fue lo único que dejé atrás. Dejé atrás otra parte de mí, otra contribución a una familia que nunca me vio como parte de ella. En aquel entonces, me decía que esto era lo que hacían las madres. Que era normal. Pero ahora lo sé mejor. No fue el destino. Fue el condicionamiento. Les había enseñado que podían borrarme y aún así esperar todo de mí. Este año no. No seré la última palabra en las vacaciones de nadie. No financiaré otra celebración a la que ni siquiera soy bienvenido. Este año, prepararé sopa para mí y asaré un pavo lo suficientemente grande para una persona. Y comeré cada bocado con alegría y paz. Tomé mi teléfono y abrí la aplicación de notas. Luego escribí un nuevo plan para el Día de Acción de Gracias. Ir al mercado y recoger las verduras orgánicas más frescas. Comprar esa botella de sidra de manzana que siempre decía que era demasiado cara. Asar un pavo del tamaño justo, ni más ni menos. Limpiar el polvo del viejo tocadiscos de la sala. Poner el jazz favorito de John. Lo más importante, no guardar asientos para nadie más. Solo uno, para mí. Dejé escapar un suspiro profundo. Sentí que era la primera promesa que me hacía a mí mismo en años. Me levanté y preparé una taza de té negro. Lo bebí lentamente, como si estuviera ensayando para el Día de Acción de Gracias que me daría a mí mismo. No una heredada, ni una tolerada. Sino una que yo creé. Para mí. El sol de la mañana entraba a raudales en la cocina, proyectando rayas doradas sobre el desgastado suelo de madera. Me senté a la mesa del comedor, con las manos envueltas en una taza de café caliente. Junto a ella estaba el viejo libro de contabilidad que había dejado abierto la noche anterior, con la cubierta amarillenta ligeramente curvada en las esquinas. Pasé a la última página, solo un puñado de notas de ingresos y gastos que había anotado durante los últimos años. La verdad era que no tenía problemas económicos. La casa estaba pagada y mi pensión llegaba de forma regular cada mes. Pero después de toda una vida ahorrando, la frugalidad se había convertido en un acto reflejo. Podía permitirme cosas, pero nunca me permití creer que las merecía. Emily no estaba del todo equivocada, casi nunca había gastado dinero en mí. Quizás era hora de dejar de asociar el amor con darlo todo. Me levanté y caminé por el pasillo hasta el armario.
Del estante superior, bajé una caja de madera para archivadores. Pesaba más de lo que recordaba. Dentro había décadas de documentos, títulos de propiedad, papeles de seguros y notas escritas a mano que John había dejado. John era de los que creían que todo debía estar por escrito. Incluso la lista de la compra venía con una postdata. Una de ellas aún decía, con su letra desordenada, no olvides comprar algo solo para ti. Sonreí y luego tomé la escritura, la original de cuando compramos esta casa. En aquel entonces, la calle aún estaba tranquila. No había casas remodeladas ni camionetas nuevas y relucientes en cada entrada. Fuimos una de las primeras parejas en mudarnos. No teníamos mucho, pero teníamos planes. Sueños. ¿Y ahora? Este pequeño barrio se había convertido en uno de los rincones más codiciados de la ciudad. Cafeterías en cada esquina, familias nuevas corriendo con cochecitos, perros meneando la cola. Dudé un momento, pero luego cogí el teléfono y llamé a mi vecina Linda. Era una agente inmobiliaria jubilada que se había mudado a una de las casas recién remodeladas hacía 2 años. Oye, Linda, ¿te importaría darme un cálculo aproximado del valor de mi casa? Intenté mantener un tono ligero. Solo curiosidad, nada más. Ella se rió entre dientes y dijo, por supuesto, que de hecho tenía algunos datos nuevos del mercado a mano y que podría pasar más tarde esa tarde. 3 horas después, apareció con una carpeta gruesa en la mano. ¿Sabes lo caluroso que está este barrio ahora mismo?, dijo nada más entrar. En la mesa de mi cocina, extendió varias páginas, gráficos, mapas, impresiones. Marcó algunos números con el bolígrafo. Esta calle está a punto de beneficiarse de la siguiente fase de expansión de la ciudad. Las familias jóvenes se apresuran a entrar. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en venta la casa de atrás de la tuya el año pasado? Negué con la cabeza. 5 días. Se vendió por un 12% sobre el precio de venta. ¿Un presupuesto conservador para el tuyo? Entre $750,000 y $800,000. Si le haces algunos arreglos estéticos, pintura, accesorios, quizás el sótano, podría subir el precio. Me quedé sentado en un silencio atónito. Siempre había pensado que mi casa era vieja y sencilla. El cableado necesitaba mejoras, el sótano estaba un poco húmedo y la plomería era un poco delicada. Emily había dicho lo mismo muchas veces. De hecho, a menudo me sugería que dejara que ella y Jim la vendieran en mi nombre y luego nos mudáramos a una residencia para personas mayores más cerca de su casa. Menos problemas, decía. Mejor calidad de vida. En aquel momento, lo tomé como una preocupación. Pero ahora, al oír a Linda hablar con tanta naturalidad sobre el valor de esta casa, empecé a preguntarme si esa preocupación tenía un precio. Linda apiló los gráficos cuidadosamente y sonrió. No tienes que decidir nada ahora. Solo quería que supieras, no subestimes lo que tienes. Sobre todo esta casa. Asentí en silencio, la acompañé hasta la puerta y luego regresé al silencio de mi cocina. Me volví a sentar, abrí un viejo álbum de fotografías y encontré una foto del día que nos mudamos. John estaba de pie en el patio delantero, con la camisa empapada de sudor, mientras yo sostenía un buzón nuevo y brillante, sonriendo con mi camiseta enorme. Se rió ese día y dijo, esta será nuestra casa de acción de gracias durante los próximos años. En aquel momento, pensé que estaba siendo demasiado sentimental. El futuro parecía tan lejano, tan incierto. Pero ahora, sentado aquí solo en esa misma cocina, rodeado de todas las cosas que una vez construimos juntos, me di cuenta de algo. Esta casa no es solo un lugar para vivir. Es el bien más tangible, silencioso e inquebrantable que he tenido. Nunca ha vacilado, nunca se ha movido, no importa cuántas veces me hayan despedido, olvidado o dejado atrás. Todos estos años, pensé que no tenía mucho que contar. Pero la verdad es que he tenido más poder del que jamás imaginé. Aún no estoy seguro de qué haré con ese poder. Pero sí sé una cosa. Ya no lo entregaré tan fácilmente. No por avaricia. Pero porque, por una vez, finalmente lo entiendo. Es hora de empezar a tomar decisiones por mí.
Emily volvió a llamar justo cuando terminaba de cortar el césped del frente. Su voz irrumpió por el teléfono con ese ritmo rápido y familiar. Hola, mamá. ¿Cómo has estado estos últimos días? ¿Te mantienes hidratada? Está refrescando, ya he sacado la manta térmica. Sonaba demasiado alegre, como si estuviera leyendo un guión. Sentí una punzada, pero mi voz se mantuvo firme. Estoy bien. Acabo de cortar el césped esta mañana. ¿Cómo están? Soltó una risa ligera, casi artificial. ¿Recuerdas que te conté sobre la idea de la cena de langosta y pavó, verdad? Al final hice una lista detallada, y resulta que se me pasó el presupuesto. Dejé escapar un silencioso sin revelar nada. Liam quiere pastel de pudín, continuó con desenfado. Un compañero lo comió en casa y ahora dice que así es como se supone que deben saber las fiestas. Soltó una risita, y luego adoptó un tono que intentaba sonar demasiado informal. Jim ha estado mirando presupuestos de catering para restaurantes, son desorbitados. Así que pensamos, ¿por qué no hacerlo todo nosotros mismos en casa? Pero en esta época del año, todos los buenos ingredientes requieren un depósito para reservarlos. Hizo una pausa, y su voz se volvió un poco más lenta. Entonces, ¿recuerdas que dijiste que me ayudarías a cubrirlo? ¿Te parece bien ahora para transferir el dinero? Me gustaría hacer los pedidos hoy mismo. Con el teléfono en la mano, entré en la sala. Abrí el cajón, saqué la chequera y la volví a guardar con calma. Después de unos segundos, dije, recuerdo que lo mencionaste. Me voy mañana. Intentaré solucionarlo cuando regrese. Se quedó en silencio, visiblemente sorprendida por lo rápido que acepté. ¡Ay, qué maravilla, mamá! De verdad, muchísimas gracias. Sonreí con voz suave, como si nada de esto me molestara. No hace falta que me lo agradezcas. Si tienes oportunidad, quizás Liam pueda hacerme una videollamada alguna vez. Lo extraño. Ella ofreció un vago luego agregó que estaba abrumada y que hablaríamos más tarde. Después de terminar la llamada, me quedé en la cocina y miré al vacío por un largo momento. Emily no se había dado cuenta del cambio en mi voz, de cómo ya no dudaba. De cómo no le pregunté si tal vez debería reducir un poco el menú. Ni siquiera creía que pudiera decir que no. Después de todos estos años, estaba acostumbrada a oírme decir que sí. Pero esta vez, solo fue un sí en la superficie. Dejé el teléfono, abrí la laptop e inicié sesión en mi cuenta bancaria. Activé la verificación en 2 pasos para todas las transferencias grandes y cambié el contacto de emergencia. Eliminé su número y lo reemplacé con un celular de respaldo que había conservado durante años. Luego partí el cheque viejo por la mitad, lo tiré al triturador de basura y presioné el botón. El zumbido de las cuchillas triturando el papel me pareció un ritual silencioso. Después llamé a Linda. Hola, soy yo. ¿Recuerdas nuestra charla sobre la casa? Claro, dijo alegremente. ¿Listo para seguir adelante? Sí. Me gustaría publicarlo pronto. Hubo una breve pausa antes de que ella respondiera. Traeré la documentación esta noche. No hay prisa en publicarla. La prepararemos como es debido. Ayudaré a coordinar la puesta en escena y las fotos. Confío en ti, dije simplemente. Después de colgar, llamé a una empresa de mudanzas y programé una recogida para la Semana de Acción de Gracias, solo unas pocas cajas de artículos personales, cuidadosamente etiquetados. No les dije a dónde ir. Solo dije California, la cabaña de playa de un amigo. Les daría la dirección completa más tarde. No iba a escaparme. Necesitaba espacio para tomar una decisión clara. Silencio, no huida. Saqué del armario el viejo abrigo de lana de John. Y esas botas negras de cuero, las que solo usaba en días festivos. Fueron su último regalo de acción de gracias. Emily apenas las miró entonces, las descartó encogiéndose de hombros, un poco anticuadas. Pero las conservé de todos modos. Me senté en el borde de la cama, mirando el árbol de arce. Tantos recuerdos.
No fue una rabieta ni un impulso repentino. Fue claridad, una que solo llega con la edad. No todo acto de generosidad merece durar para siempre. No todo silencio merece mantenerse. Durante 10 años, les regalé todas las festividades. Esta me la quedo para mí. No planeo decirle a nadie a dónde voy. Emily esperará la transferencia. Esperará hasta el último minuto antes de darse cuenta de que lo que tanto deseaba no le caerá en las manos esta vez. ¿Y yo? Estaré en una casa de playa en la costa del Pacífico, bebiendo vino caliente, viendo cómo el sol se esconde en el océano. Asaré un pavo lo suficientemente grande para una persona, escucharé el silbido del viento entre los pinos en lugar de tintinear los platos de la mesa de otra persona. Mi celebración de acción de gracias no tendrá lugar en su abarrotado comedor, vivirá en mi propio mapa. ¿Y este plan? Esto apenas comienza. 4 días antes del Día de Acción de Gracias. Esa mañana, le había enviado un mensaje a Linda para confirmar que podíamos poner la casa a la venta esta semana. Me respondió que el equipo de fotografía ya estaba programado y que la documentación se entregaría el siguiente día hábil. Asentí para mis adentros y me quedé junto a la ventana, observando cómo el sicómoro del jardín perdía lentamente sus hojas. Me había quedado despierto hasta tarde la noche anterior, clasificando y empacando viejos objetos preciados uno por uno. No porque tuviera prisa por irme, sino porque, por primera vez en años, me sentía a gusto. Estaba haciendo algo bien. No por nadie más, sino por mí. Estaba a punto de sellar una caja de libros viejos cuando sonó el timbre. Fruncí el ceño. Los domingos al mediodía no era el día en que los vecinos solían pasar. Linda no aparecía sin avisar, y yo no esperaba ninguna entrega. Dejé los libros y fui a abrir la puerta. Y allí estaba ella, Emily. De pie en mi porche, con una lata de galletas en la mano. A su lado, Liam, abrigado con una sudadera roja y azul, tenía las mejillas sonrojadas por el frío, pero sonreía radiante. Sorpresa, dijo con un tono demasiado alegre para ser casual. Estábamos por aquí y decidimos pasarnos. Hola, abuela. Liam saludó con entusiasmo. Me quedé paralizado un segundo antes de hacerme a un lado instintivamente. Claro. Pasa, hace frío afuera. El cálido aroma a tostadas aún flotaba en la cocina después del desayuno, pero el aire se volvió tenso en cuanto entraron. Les serví chocolate caliente mientras Emily ponía la lata de galletas en la mesa y se quitaba el polvo inexistente del abrigo. Esta semana ha sido una locura, suspiró, soplando su taza. El trabajo de Jim añadió otro proyecto, y apenas he tenido un minuto para respirar. Y la tarea de Liam es interminable, le he estado dando clases particulares toda la noche. Necesitábamos un respiro. Asentí pero permanecí en silencio. Su mirada se desvió hacia las cajas a medio empacar junto al sofá. ¿Estás sacando cosas? Sí, dije con sequedad. Algunos libros son demasiado viejos para conservarlos. Pensé en donarlos para que alguien más los use. Soltó una risita. Lo dices como si te estuvieras moviendo. No dije nada, revolviendo lentamente el almíbar en mi taza. Liam se sentó en la alfombra con el rompecabezas que le guardé, contento y tranquilo. Emily lo miró y luego se inclinó, con la voz más suave. Mamá, de hecho vine a hablar de algo. Su tono era más amable que por teléfono, casi persuasivo. Sabes, todavía no me han dado el dinero de acción de gracias. Jim no ha pagado mucho, y la matrícula de Liam para el próximo semestre, bueno, todavía no está cubierta. La verdad es que últimamente he estado muy apretada. La miré sin ofrecer ninguna respuesta. No te estoy presionando, añadió rápidamente. Es solo que, te estás haciendo mayor, y vivir aquí sola no debe ser fácil. Hay que cuidar el césped, el mantenimiento, la plomería, los impuestos, es mucho que gestionar. Dejé la cuchara y finalmente hablé, solo di lo que viniste a decir. Parpadeó, luego respiró hondo y su expresión se tornó seria. Creo que podemos ayudarte, mamá. Estamos buscando una casa más grande, pero nos falta dinero para la entrada. Si esta casa saliera a la venta ahora, sabes que el mercado está en alza,
podrías conseguir un precio excelente. La miré fijamente. ¿Entonces me sugieres que venda la casa? Sonrió con dulzura, como si intentara no parecer demasiado ansiosa. No, no, solo quiero decir que podrías transferírnoslo. Nos encargamos de la venta y, mientras tanto, podríamos mudarte a un bonito apartamento para personas mayores cerca. Estarías cómoda y estaríamos lo suficientemente cerca como para verte. Lo dijo todo con tanta suavidad, como si estuviera ofreciendo un regalo. Pero percibí el cálculo en cada palabra. Junté mis manos sobre mi regazo y respiré profundamente. Emily, lo que realmente estás diciendo es, ¿quieres que me vaya para que puedas mudarte contigo? Su sonrisa se desvaneció. No inmediatamente, claro. Pero este lugar es demasiado para ti. Solo queremos ayudarte a hacer un plan. La miré a los ojos y, de repente, todo quedó claro. Lo sabía desde hacía tiempo. Sabía el valor de la casa, probablemente ya había hecho los cálculos. Solo estaba esperando la excusa perfecta. Entonces, ¿sabes que esta casa se revalorizó? Mi voz sonaba tranquila, pero cada palabra me impactó. Dudó un momento, pero luego se recuperó. O sea, me lo dijo alguien y lo comprobé rápidamente. Nada grave. Me reí. Eso fue todo. Ese fue el momento en que lo supe con certeza. No le preocupaba que me sintiera abrumado. Le preocupaba que el activo aún estuviera a mi nombre, que aún estuviera fuera de su alcance, que aún no pudiera distribuirlo. Me levanté y caminé hacia el armario, sacando una cajita que había preparado esa mañana. Dentro había galletas de arándanos que yo misma había horneado, pensadas para Liam como regalo de acción de gracias. Liam, llamé, la abuela tiene algo para ti. Se iluminó y corrió hacia la caja, abrazándola con fuerza. Gracias, abuela. Le di una palmadita en la cabeza con suavidad. Recuerda, las fiestas son para estar con la gente que quieres, no para intercambiar regalos, ¿vale? Él asintió, sin comprender del todo, pero sonriendo de todos modos. Emily se quedó parada a un lado, incómoda. No la miré cuando hablé de nuevo. No pienso mudarme pronto. Y no voy a transferir la casa. Pero gracias por su preocupación, ya tengo mi vida organizada. Ella abrió la boca como si quisiera discutir. Pero no le di la oportunidad. Deberían irse. Habrá mucho tráfico más tarde. Ella entendió el mensaje. La estaba acompañando a la puerta. Después de cenar, me senté en la tranquila sala de estar, repasando cada palabra que ella había dicho. Las farolas proyectaban su luz sobre el suelo. Miré las cajas selladas a mi alrededor y, por primera vez, me sentí realmente tranquilo. Lo había dicho todo como si fuera inevitable, como si ya tuviera todo planeado. Pero se olvidó de una cosa, ya no soy la misma mamá con la que ella contaba para obtener una obediencia silenciosa. Cogí mi teléfono y escribí un breve mensaje a Linda. Sigue adelante según lo planeado. Hoy lo confirmé, estoy tomando la decisión correcta. Me desperté a las 5:30 de la madrugada el día de Acción de Gracias. Por primera vez en 10 años, no fue la soledad lo que me despertó, sino el propósito. Encendí las luces, preparé un café y llevé la maleta que había preparado días antes a la puerta. Luego recorrí la casa una última vez, revisando las ventanas, los grifos y el termostato. El lugar estaba limpio y tranquilo. Las ventanas de la cocina relucían. En la mesa del comedor había una pequeña nota que había escrito. Me fui por unos días. No molestar. Sin firma. Porque no le debía ninguna explicación a nadie. A las 6:45, estaba en el aeropuerto internacional de Pittsburgh, viendo cómo la luz del amanecer se filtraba por la pista. La terminal no estaba llena, la gente pasaba apresurada con bufandas y maletas, cabizbajos y con los ojos aún medio dormidos. Me senté junto a la ventana. Tenía una taza de té caliente en las manos. Mi teléfono permanecía en silencio en el bolsillo de mi abrigo. No le había dicho a Emily a dónde iba. Y, por supuesto, no le había enviado el dinero.
Anoche me envió un mensaje de voz. No solo preguntaba por qué no había llegado la transferencia, sino que también decía que su presupuesto para las vacaciones se había excedido. Esperaba que, si podía, pudiera aportar un poco más. Le eché un vistazo al mensaje. No lo reproduje. Tampoco lo borré. Porque esta vez ya no era capaz. Cuando el avión aterrizó en California, era cerca del mediodía. Al salir de la cabina, me golpeó una cálida brisa costera, ligeramente salada y llena de luz. La luz del sol se filtraba a través del techo de cristal de la terminal como una ola dorada, tan brillante que me hizo entrecerrar los ojos. El taxi me llevó a través de la mayor parte de la pequeña y tranquila ciudad, luego se detuvo frente a una modesta casa de campo junto al mar. Maureen, la dueña de la casa, esperaba en la puerta. Linda me había dicho que era una amiga, una viuda de unos 70 años, con el pelo corto y canoso y un rostro dulce que parecía haber sonreído toda la vida. Debes ser Grace, dijo con cariño. Oí que trajiste galletas caseras. Asentí y le di la lata pequeña. Arándano. No muy dulce. Bueno, no te pongas tan cómoda, cariño, dijo, haciéndome señas para que entrara. Vienes conmigo a la comida de acción de gracias del pueblo. Estas galletas son tu boleto de entrada. Nos dirigimos al centro comunitario, donde había filas de largas mesas en el patio delantero. Los manteles estaban cosidos a mano por voluntarios. Enormes ollas de hierro contenían pavos asados a fuego lento. El aire olía a mantequilla, canela y manzanas asadas. Estaba lleno de gente, pero no había mucho ruido. Había viudas, abuelos con niños pequeños, gente de mi edad cuyos ojos reflejaban una especie de silencio compartido. Nadie preguntó dónde estaban mis hijos. Nadie me compadeció por llegar sola. Nos pasamos platos, contamos historias, compartimos risas. Un profesor jubilado incluso trajo una guitarra y cantó viejas canciones populares con una voz como la luz del sol entre los pinos. Después de comer, alguien me invitó a dar un paseo. Rechacé la invitación y, en su lugar, busqué un banco fuera del centro, donde aún brillaba el sol. Saqué mi teléfono. 5 llamadas perdidas, 3 de Emily y 2 de Jim. Y una alerta bancaria. Ha eliminado con éxito un beneficiario autorizado, Emily R. Me quedé mirando el mensaje, recorriendo la pantalla con el pulgar, pero no devolví ninguna llamada. Sabía por qué intentaban comunicarse conmigo. Hoy, tenía que aparecer en su sala con un pastel comprado, un cheque dentro de una tarjeta de acción de gracias y una sonrisa de agradecimiento. Tenía que sentarme tranquilamente en la silla plegable de la cocina, comer lo que me dieran y fingir que no oía lo ocupados que habían estado, lo estresante que había sido su año, lo caro que era todo. O tal vez simplemente dejar el pastel y la cuenta e irme, como siempre lo hacía. Pero este año no fui. No envié el dinero. Y ya no estaba solo. Porque por una vez, no me había incluido en el guión de vacaciones de otra persona. Esa noche, me senté con Maureen en su porche trasero, bebiendo té de manzanilla. Se volvió hacia mí y me preguntó, entonces, ¿cómo suelen ser tus días de acción de gracias? Lo pensé un segundo y luego dije, antes era yo, asando un pavo sola. Viendo cómo mi teléfono se llenaba de peticiones. A veces una llamada. Normalmente un favor. Ella asintió, tranquila y firme. ¿Y este año? Sonreí, una sonrisa pequeña pero segura. Este año, decidí recuperar el Día de Acción de Gracias. No dijo nada. Simplemente se acercó y me puso una manta calientita sobre las rodillas. El cielo se oscureció lentamente. A lo lejos, una campana de iglesia empezó a repicar. La brisa marina susurraba entre los pinos, un silencio sordo y constante. Me recliné en la silla y cerré los ojos. No esperaba que unas vacaciones pasadas solo me hicieran sentir tan liviano, tan tranquilo, tan completo. No hubo retratos familiares, ni mesas abarrotadas, ni brindis cuidadosamente ensayados. Pero en ese momento supe que estaba ante algo mucho más raro. Unas vacaciones de verdad. Unas que no fueron planeadas para mí ni dictadas por las necesidades de nadie. Fue mío.
Fue una invitación que finalmente me extendí a mí mismo. 2 días después del Día de Acción de Gracias, todavía estaba en el pequeño pueblo costero. Originalmente, solo había reservado 3 noches, pero Maureen me detuvo esa mañana antes de que pudiera empacar. Dijo que tenía que irse de la ciudad inesperadamente por unos días y que, si no tenía prisa, podía quedarme. «Paga lo que quieras, o no pagues nada», me dijo con un guiño. Dudé un momento. Pero luego dije que sí. Quizás era el silencio de la cabaña. O quizás era esa extraña sensación que no había experimentado en años, la de ser deseada, sin ataduras. Cada mañana, me sentaba en el porche y dejaba que el sol me calentara la piel. Al mediodía, paseaba hasta la librería del pueblo, a veces charlaba con el dueño, a veces no. Regué las plantas de Maureen, enjuagué sus tazas de té e incluso intenté preparar una de sus recetas de pastel de zanahoria, aunque la mía quedó hundida por dentro como un sombrero abollado. Esa tarde tomé una foto. Solo yo en el porche. Una rebanada de pastel de zanahoria un poco descuidada en la mesa, una taza de té al lado, la playa tranquila justo detrás. Al principio, solo quería guardarla para mí. Pero sin pensarlo mucho, abrí mi antigua cuenta de redes sociales, la que no había tocado en casi 2 años, y publiqué la foto. Escribí una simple línea. Este año, cociné solo para mí. Serví solo para mí. Nadie me pidió que pagara. Nadie me pidió que sonriera. Y todo fue hermoso. Luego cerré la aplicación, guardé el teléfono en mi bolsillo y continué con mi velada. Después de cenar, volví a coger el teléfono y casi lo dejé caer. Mis notificaciones estaban inundadas. Me gusta, compartidos, comentarios. Docenas. Luego cientos. De nombres que no reconocía, caras que nunca había visto. Una persona escribió: ¿no es el Día de Acción de Gracias el único día en el que deberíamos agradecer a nuestras madres? Otra mujer dijo: acabas de describir todas las festividades que he vivido en los últimos 20 años. Alguien más escribió: feliz Día de Acción de Gracias. Tu historia me dio el valor para finalmente decirles que no a mis hijos desagradecidos. No sabía cómo responder. Simplemente le di a me gusta a cada comentario, uno por uno. Me picaban los ojos, no por la pantalla, sino por algo mucho más profundo. Un lugar dentro de mí que había estado en silencio demasiado tiempo. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Emily. No contesté. Segundos después, apareció un mensaje. ¿Qué se supone que significaba esa publicación? ¿Intentas hacerme quedar mal? Los compañeros de Jim preguntan por qué no te invitamos a cenar. ¿Cómo pudiste hacer esto? Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. No me preguntó cómo estaba. No me preguntó dónde estaba. Solo acusaciones. Vergüenza. Vergüenza, lanzada a través del juicio ajeno. No respondí. Porque a veces, el silencio habla más fuerte que la defensa. Esa noche, Maureen regresó de su viaje con 2 botellas de vino espumoso y un pequeño ramo de margaritas silvestres. Acababa de ganar un premio en una exposición de arte local y me invitó a celebrarlo. Nos reímos con pastel y vino en su cocina, casi doblándonos por las burbujas y el azúcar. Puso un disco viejo y rayado de los 60 y, antes de que pudiera protestar, me agarró de las manos y me obligó a bailar swing torpemente. Allí estábamos, 2 mujeres mayores girando sobre las baldosas de la cocina, riéndose como colegialas. A mitad de la comida, se aferró al mostrador, sin aliento de la risa. Soy demasiado mayor para esto. Eres demasiado bueno. Me desplomé en una silla, con el pecho agitado y el corazón acelerado. Y por primera vez en años, sentí que algo ingrávido florecía en mi interior. Más tarde esa noche, me quedé solo en el patio, mirando las estrellas. Mi teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de Liam. Abuela, te vi en internet. El lugar donde te alojas se ve genial. Me gustó la foto de tu pastel. Solo quiero que seas feliz. Y así, de repente, mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez. No le respondí el mensaje.
Pero guardé la foto, la del pastel, la playa y el sol tranquilo, y la puse como pantalla de bloqueo. Un recordatorio de que la paz es posible. Que la merezco. Y que así es, finalmente, como me siento al volver a casa. Había pasado otra semana. Yo estaba sentado en el patio trasero, con el sol en mi cara y un gato callejero desaliñado acurrucado a mis pies, esperando como siempre el desayuno. Fue entonces cuando oí el crujido de la puerta. Al principio, pensé que era Maureen, que regresaba temprano. Me levanté, lista para ayudarla con sus maletas. Pero al llegar a la puerta principal, me detuve en seco. Emily estaba parada en el porche. Llevaba una gabardina larga y una pequeña bolsa de viaje. Su rostro estaba sonrojado por el viaje y algo mucho más familiar, ira, mezclada con el pánico que surge al ser desafiado por primera vez. ¿Cómo encontraste este lugar?, pregunté, con la mano aún en el pomo de la puerta y la voz firme. Liam reconoció la costa en una de tus fotos, respondió ella con inexpresividad. Me pasé la noche entera buscando en internet hasta que descubrí a dónde había ido. No dije nada. Entró sin ser invitada, sus ojos recorrieron la cabaña, el tarro de galletas en la cocina, la botella de vino medio vacía sobre la mesa. ¿Así que esto es lo que has estado haciendo?, dijo bruscamente. Escondiéndote aquí, publicando cosas crípticas en línea y haciendo que todos piensen que somos los villanos, mientras tú te relajas como una reina. No discutí. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Emily, no publiqué ni una sola mentira. Ni sobre ti. Ni sobre nadie. Pero sabías exactamente cómo lo interpretaría la gente. Su voz se alzó, quebrando la calma. Los compañeros de Jim lo están compartiendo, llamándolo el escape de la explotación en acción de gracias. ¿Tienes idea de cómo nos hace quedar eso? Me giré para mirarla y, por primera vez, no aparté la mirada. ¿Has venido hasta aquí por su aspecto?, pregunté en voz baja pero con firmeza. Ella dudó, solo un instante, antes de cambiar de tema. ¿Y entonces cuál es tu plan? ¿No vas a volver? ¿Y la casa? ¿Por qué me sacaste de la cuenta bancaria? Tomé mi vaso de agua, me senté y hablé lentamente. Mi plan es simple. Estoy reorganizando mi vida. Y eso incluye mis finanzas. Su rostro se tensó. Espera, ¿estás diciendo que, de verdad vas a vender la casa? Asentí. Ya está en venta. La primera ronda de visitas está programada para la próxima semana. Linda se encarga de todo. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad. Luego, al pánico. ¿Y qué? ¿Nos estás dejando solos? ¿Intentas borrarnos de tu vida? No tienes idea de lo difícil que estamos ahora mismo. No, dije, aún tranquila. Lo sé. Me lo has dicho muchas veces. Que el trabajo de Jim no es estable. Que la escuela de Liam es demasiado cara. Que el presupuesto de acción de gracias era ajustado. Y cada vez, yo cubría el déficit. Pagaba. Cubría. Donaba, sin que me preguntaras ni una sola vez qué me quedaba por dar. Empezó a caminar de un lado a otro por la habitación, sus palabras salían más rápidas, más desesperadas. Lo dices como si te estuviera robando. Soy tu hija. Solo estaba. Eres mi hija, la interrumpí con suavidad. Pero lo has usado como excusa para tomar, no para verme. Nunca me has visto como una persona completa, como tu madre, y por lo tanto, un sí automático. Su rostro se sonrojó aún más. Vi un destello en sus ojos, quizá reconocimiento, quizá culpa. Pero no dijo nada. Había planeado dejarte esa casa, continué. De verdad que sí. Pero nunca me preguntaste si quería dártela. Simplemente diste por sentado que sería tuya, porque soy tu madre, y eso es lo que hacen las madres. Se mordió el labio, queriendo responder. Pero no le salieron las palabras. Esta vez, dije, poniéndome de pie, no voy a renunciar a mis opciones.
Me observó con recelo mientras me acercaba al cajón de la cocina y sacaba una carta doblada. No se la di. Simplemente dije. Tras la venta, la mayor parte de las ganancias se destinará a un refugio local para mujeres. Estoy creando una pequeña fundación, que lleva mi nombre, para apoyar a las mujeres que reconstruyen sus vidas. Y el resto, añadí, me lo guardo para mí. Para mi jubilación. Para viajar. Para las vacaciones en las que no tengo que pedir permiso para que me incluyan. Su expresión se quebró. El color desapareció de su rostro. ¿De verdad, no me estás dando nada? La miré. Aquella persona que una vez acuné en mis brazos y por la que sacrifiqué años. No quería ser cruel. Pero tampoco podía seguir fingiendo. Emily, dije en voz baja, te di 30 años de sacrificio. 10 años de obediencia, y más cheques en blanco de los que puedo contar. Lo que te doy ahora es para mí. Bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron, como si finalmente hubiera caído. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz. Fue de Liam. Presioné reproducir. Abuela, mamá dijo que no vas a volver. Pero, aún así quiero verte. No tienes que venir a cenar, pero por favor, no dejes de hablarme. ¿De acuerdo? Sostuve el vaso con más fuerza en mi mano, tragando con dificultad. Emily bajó la mirada. Su voz se había apagado. No le dije que enviara eso. Lo sé, dije. Pero es el único que no me quitó nada y aún así recordó decirme que me extraña. La habitación quedó en silencio. Ella no se despidió. Tomó su bolso y salió por la puerta. No la seguí. Me recliné en mi silla, el aire de la habitación todavía vibraba con las palabras que finalmente habíamos dicho. Afuera, el viento se colaba por el marco de la puerta, suave y constante, como un susurro. Lo dijiste. Por fin lo dijiste. Y decirlo. Es libertad. El día que Emily se fue, no la acompañé hasta la puerta. Maureen llegó tarde a casa esa noche. Me miró y no me hizo ninguna pregunta. En cambio, sonrió y dijo, ¿te ves más clara? Solté una suave risa. Hoy dije algo que llevo 30 años atorado en la garganta. Pensé que sería el final. Que tal vez, por fin, todo se calmaría. Pero a la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era la madre de Jim. Apenas habíamos hablado en la última década, quizás solo nos escribimos unos pocos mensajes cuando Emily dio a luz a Liam. Esa fue toda nuestra interacción. Pero hoy, su voz era clara. Firme. Más suave de lo que recordaba. Grace, comenzó, solo quería que lo supieras. No tuvimos nada que ver con lo que Emily ha estado haciendo últimamente. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono cerca, esperando. Vino ayer a vernos, continuó. Dijo que ibas a vender la casa. Que la ibas a excluir de la familia. Ya sabes cómo se pone, hace que todo parezca catastrófico. Quería que interviniéramos y te convenciéramos. Respiré hondo. ¿Y tú qué opinas? Hubo un breve silencio al teléfono. Entonces ella respondió en voz baja. Creo que estás haciendo lo correcto. No me esperaba eso. No sabía qué decir. Continuó con voz cautelosa, casi confesional. Cuando eres mayor, es más fácil distinguir entre obligación y explotación. Cuando tenía la edad de Emily, pensaba igual que ella. Que los padres siempre debían dar, pasara lo que pasara. Que era justo lo que uno se había propuesto. Pero, ¿ahora? Lo veo de otra manera. Le di las gracias y colgué. Luego me senté junto a la ventana durante un largo rato, mirando el viento agitar los árboles del patio. Esta red familiar es más compleja de lo que nadie admite. Es como una alfombra desgastada por el tiempo, con su diseño enterrado bajo años de silenciosas concesiones. Y en cuanto presionas el punto equivocado, se derrumba. Pero una vez que lo ves claramente, una vez que te das cuenta de que el patrón se rompió hace mucho tiempo,
dejas de pretender que todavía está completo. Esa tarde, Linda llamó. Las fotos del listado ya se habían publicado. Parecía emocionada. Estamos consiguiendo más impulso del esperado, 2 compradores serios ya están pujando. Puede que el cierre se acerque antes de lo previsto. No me sentí emocionado. Lo que sentí fue, arraigado. Ni alivio. Ni orgullo. Solo la tranquila certeza de haber finalmente salido de un largo silencio. Esa noche, Liam me envió otro mensaje de voz. Su voz era suave, incierta, casi un susurro. Abuela. Mamá ha estado muy molesta últimamente. No para de decir que has cambiado. Que ya no nos ayudas como antes. Pero en la escuela aprendimos esta palabra, límites. La maestra dijo que todos deberían tenerlos. Si no, la gente no te respetará. Me quedé allí sentado un buen rato después de escuchar. Entonces escribí una sola respuesta. Así es, cariño. La abuela está aprendiendo a poner límites. Gracias por tu comprensión. Él respondió rápidamente. Te extraño. Le respondí. Yo también te extraño. Y esta vez, quiero que me conozcas por completo, no solo por la parte que cede. La tarde siguiente, Maureen vino a buscarme a la cocina, sosteniendo un sobre en su mano. Dejaron esto en mi puerta, dijo con cautela. Sin remitente. Tomé el sobre y lo abrí. Dentro había una sola tarjeta impresa. Una línea de texto. ¿No te parece cruel? Una madre debe sacrificarse. Servir a su familia hasta el final. Te arrepentirás. Me quedé mirando las palabras por un rato. Luego doblé la tarjeta por la mitad, caminé hasta el bote de basura y la arrojé dentro. Maureen no preguntó quién lo envió. Y yo no lo dije. Pero ambos lo sabíamos. Alguien allá afuera seguía intentando reconstruir un cuadro que ya se había roto. Intentando pegar los pedazos, fingiendo que nada estaba roto. Pero yo estaba recogiendo los fragmentos. Y esta vez, ya no los pisaba. Regresé a Pittsburgh una semana antes de Navidad. La casa ya estaba vendida. Linda, como siempre, lo gestionó todo con una eficiencia discreta. Los compradores eran una pareja joven, recién casada, radiante de alegría al comenzar su vida juntos. El día de la firma de los papeles, volví para echar un último vistazo. La cocina estaba vacía. El reloj de la pared había dejado de sonar. Toda la casa permanecía en silencio, como si se despidiera en silencio. Me quedé parado en la puerta por un largo momento. No salieron lágrimas. No porque no sintiera nada, sino porque finalmente supe lo que significaba dejar ir. No volví al antiguo barrio. En cambio, elegí una comunidad de vivienda independiente para mujeres en el oeste de la ciudad. El lugar era cálido y luminoso, con apartamentos individuales para cada residente, cada uno con su pequeño balcón, cocina y espacio para respirar. Había salas de manualidades compartidas, una sala de lectura y un jardín donde los vecinos cultivaban romero y contaban historias. La vecina de al lado era contable, colecciona sellos y prepara su propio té de menta. Al otro lado del pasillo hay una enfermera recién jubilada a la que le encanta cocinar e insiste en que la cata al menos una vez por semana. Tomé una parte del dinero de la casa y lancé formalmente Grace Sports, una iniciativa sin fines de lucro para apoyar a mujeres mayores que salen del control financiero y emprenden sus propias vidas. Al principio era algo pequeño, simplemente ayudaba a las mujeres a redactar sus currículums, a comprender los planes de pensiones y a conectarse con asistencia jurídica. Entonces alguien sugirió que grabáramos un podcast. Alguien más quería organizar reuniones presenciales. Otro propuso talleres de recuperación emocional. Así que lo hicimos todo. Y más mujeres seguían apareciendo. Compartían sus historias, sus miedos, sus victorias. Y al compartir, se produjo la sanación. Uno a uno, empezaron a comprender. Nunca estaban solos. Y nunca era demasiado tarde. Esa Navidad, Liam me envió una tarjeta hecha a mano.
En el frente, dibujó a una anciana sentada en un porche con un gato, una taza de té humeante y un libro abierto apoyado en su regazo. En su interior escribió: Abuela, mi deseo de cumpleaños este año es que te mantengas sana y feliz.